Y pues para no quedarnos rezagados, hermanos, vamos a Éxodo. Ya lo habíamos dejado por un mes, creo, ¿no? Es un libro que hemos comenzado con tantas pausas que hemos tenido. Creo que ya nos estamos acercando a los 2 años con este libro. Pero no llevamos prisa, así de que vamos a Éxodo capítulo 30. Este es el tema 53, como título: la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Tema 53, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso. Éxodo capítulo 30, verso 17, perdón. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendientes por vuestras generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Bueno, vamos a orar. Oremos, hermanos. Amén. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor. Sabemos nosotros que nosotros somos los que necesitamos, nosotros somos los necesitados. Te pido que me ayudes, te pido que me guíes y que salgamos edificados, Señor. Sé, Padre, que esta difícil tarea se la has dado a hombres tan imperfectos como nosotros, pero a ti te plació que ahora por medio de tu Santo Espíritu podamos ser ministros de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, si ponemos atención, hermanos, creo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Porque sabemos que en Éxodo hay muchas figuras, muchas simbologías. Y de repente si nos distraemos un poquito, como que ya no le agarramos el hilo, y toda la palabra de Dios, hermano, es importante y es necesaria. Amén, para nosotros. Hemos estado, hermano, haciendo mención que desde el capítulo 20, con la estadía del pueblo de Israel en Sinaí, ya que vamos texto por texto en este libro, el Señor le ha estado dando a Moisés lo que conocemos como los 10 mandamientos y la ley. Hemos dicho que la ley es una explicación más amplia de los 10 mandamientos, donde teológicamente se divide en la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley ceremonial tiene que ver con la forma determinada por Dios como el pueblo debería de acercarse a Él. La ley ceremonial tiene que ver con los actos de adoración a un Dios santo, que constantemente nosotros vemos en este libro que Dios enfatiza su santidad. La ley ceremonial tiene que ver con la forma como los ministros
tienen que ministrar. Es decir, Dios determina cómo los ministros tendrían que acercarse a Él. No lo determina el hombre, sino Dios. Dios determina cómo tendrían que estar vestidos también. Dios lo determina, no el hombre. Y Dios determina cómo estos ministros tendrían que ser consagrados, hablando de los 3 actos de adoración que ya vimos en las clases pasadas. No sé, hermanos, si algunos lo recuerdan, ¿verdad? Y los 3 actos de adoración que vimos en las clases pasadas fueron, número 1, lavarlos o prácticamente bañarlos con agua afuera del templo delante de todo el pueblo, donde eso simbolizaba o simboliza humillación y pureza. Es decir, un ministro tiene que constantemente mantenerse en humillación a Dios. Esos temas ya los vimos, hermanos. Número 2, el otro acto de consagración era que los ministros tendrían que ungirlos con aceite, casi bañarlos, y usted tiene que tener la idea del Salmo 133. Y sabemos que el aceite simboliza la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, el otro acto de adoración, acto simbólico, era que una vez vestido el ministro con los atuendos que el Señor le manda hacer, se le tendría que ceñir el cinturón. Y ya explicamos nosotros la vestimenta, las simbologías. Y el ceñir el cinturón simboliza la firmeza. Porque así tiene que ser un cristiano, hermano. Tiene que ser firme, tiene que mantenerse firme, amén. Firme, firme. Entonces, estas ordenanzas, nosotros, hermanos, vemos cómo Dios ha venido determinando, ha venido detallando cómo se deben de acercar a Él, cómo se debe de ministrar. Y más adelante vimos en el tema pasado, que como título fue el dinero del rescate, que fue el tema 52, o también se le conoce como la ley del censo. Vimos que el Señor enfatiza, en ese tema vimos cómo el Señor enfatiza que Él era el único que podría mandar a censar al pueblo. Y aprendimos, hermanos, varias cosas ahí, que número 1, aprendimos que el Señor, en esa ordenanza que le da al pueblo de Israel, pues les enseña que se cuidaran de no jactarse, porque nosotros fácilmente nos podemos llegar a jactar por una casa, por un sueldo, por algo que podamos adquirir. Somos muy fáciles de repente que nos podamos jactar. También esto nos enseña a que el Señor le recordará a Israel que Él tiene un dueño, y nosotros no tenemos que olvidar, los jóvenes no tienen que olvidar que somos cristianos, que tenemos un dueño nosotros, que no podemos vivir, caminar como nosotros queramos porque tenemos un dueño. Y número 3, también eso nos enseña en ese tema que hablamos del dinero del rescate, la ley del censo, que le recordaría a Israel que no confiaran en ellos mismos cuando fueran a la guerra. Así de que todas las batallas, hermano, que tú tienes, que tú peleas, no confíes en ti, confía en Dios, en el Señor. Amén. Ahora, una vez que el Señor, hermano, le habla sobre la ley del censo, en estos pasajes que vamos a analizar el día de hoy, vemos 3 cosas. Número 1, vemos la fuente de bronce que abarca desde el verso 17 hasta el verso 21. Número 2, vemos el aceite de la unción que abarca del verso 22 al verso 33. Y número 3, vemos el incienso aromático que abarca del verso 34 al verso 38. De repente, hermano, nos podemos preguntar qué vamos a aprender de esto. ¿Sabe qué? Bastante, mucho. Amén, mucho. Número 1, la fuente de bronce desde el verso 17 hasta el verso 21. ¿Lo tiene? Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué, hermanos? Agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos, ¿y qué, hermanos? Y los pies. No todo el cuerpo, sino nada más las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto él y su descendencia por sus generaciones. Esto es, que, hermanos, la fuente de bronce. Ahora mire bien, hermano. Una de las cosas que más le cuesta al cristiano
es que a pesar de que el Señor nos ha dado medios de gracia, es acudir a ellos. A usted le cuesta orar, a mí me cuesta orar, a todos. A usted le cuesta ayunar, a usted le cuesta venir a la iglesia sabiendo que tenemos que venir. Le cuesta santificarse. Entonces, una de las cosas que más le cuesta al cristiano, a pesar de que el Señor nos ha dado esos medios para que nos podamos acercar a Él y por medio de Él santificarnos, hermano, es acudir a ellos. Los medios de gracia tienen el propósito de tener comunión con el Señor, pero también el Señor a través de ellos nos va santificando. Nos va santificando, nos va santificando, nos va santificando. La santificación para un cristiano, hermano, no es una opción. Es la voluntad de Dios. Pablo dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Dios nos da todo lo suficiente para que nosotros podamos correr hacia ellos, correr hacia la iglesia, correr a la oración, correr al ayuno, correr a la lectura de la palabra, acudir a ellos para que por medio de ellos Dios los usa para que nos vaya santificando. Sin embargo, hermano, eso es algo que cuesta. Podemos ver los cultos de oración, podemos ver el culto entre semanas, cuesta. Repito, la santificación para un cristiano no es una opción, es la voluntad de Dios. Los problemas de la carne, la falta de sujeción, el no hacer la voluntad de Dios, viene precisamente por eso, hermanos. Porque la iglesia constantemente no se está santificando como debiera de santificarse. Porque muchas veces el cristiano no acude a esos medios de gracia que diariamente somos llamados nosotros de acudir. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver este utensilio con lo que estoy hablando? Mucho. ¿Por qué? Porque esta fuente de bronce tendría el propósito de que los sacerdotes tuvieran acceso a limpiarse constantemente, así como nosotros ahora constantemente tendremos que estarnos santificando por medio de los medios de gracia que Él nos está dando. Dice, y habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce para lavar. Es decir, una vez que el Señor, hermano, les habla acerca de la ley del censo, que no se jacten, que se cuiden, que Israel tiene un dueño, así como nosotros. Ahora el Señor manda a Moisés a que se haga una fuente de bronce. Esta fuente de bronce nosotros al escudriñar detenidamente vemos varias cosas. ¿Qué cosas? Una de las cosas es que esta fuente de bronce estaría en el atrio, y si usted nota detalladamente, en todos los utensilios hay medidas y en esta no. Aunque más adelante en los Reyes hay unas medidas por ahí, pero en estos versos no hay medidas. Entonces, si usted nota detalladamente, esta fuente de bronce estaría en el atrio, y los versos no hacen mención de algunas medidas. Es decir, esta fuente de bronce no tiene medidas. Por supuesto que va a tener un tamaño, pero no especifica aquí las medidas. Por lo tanto, esta fuente de bronce era tan grande que Salomón la llama a esta fuente de bronce el mar de bronce. Así lo llama Salomón, el mar de bronce. ¿Por qué lo llama así? Por lo grande que era. Entonces, tenemos que tener la idea que esta fuente de bronce es grande, hermano. Es grande. También vemos que esta fuente de bronce tendría que estar llena de agua. Y nosotros sabemos por la Escritura que el agua tipifica la purificación, la limpieza, la santificación. Ahora, la orden era que los ministros, antes de acercarse a Dios, tendrían que lavarse los pies y las manos, o las manos y los pies, cada vez de que iban a ministrar. Cada vez de que iban a hacer algo en el santuario, tendrían que lavarse las manos y los pies. Y tengamos la idea que es una fuente grande. Es decir, esta fuente de bronce, al no tener medidas
y entender que los ministros continuamente se tendrán que lavar los pies y las manos, esto nos habla a nosotros de tres cosas. Número uno, esto nos habla que lo primero que ellos se iban a encontrar antes de ministrar en ese lavatorio tan grande es: lávate, lávate, límpiate, conságrate, santifícate. ¿Quién está proveyendo eso? Dios. ¿Quién ha proveído los medios de gracia? Dios. Está la iglesia. Ven a la iglesia, donde no tenemos el propósito de entretenerlo, sino de que haya palabra de Dios. Donde nos reunimos a orar, un medio de gracia que nos ayuda, hermano, a que el Señor nos santifique. Entonces, lo primero que ellos se iban a encontrar es una fuente grande, donde el mensaje era: ok, vas a ministrar, vienes aquí, lávate primero, límpiate, conságrate. Entonces sí nos habla mucho esto a nosotros, hermanos. Dos, también al no tener medidas esta fuente de bronce, esto nos indica que la gracia de Dios a través de Cristo, que nos santifica, no tiene límites ni medidas. Hermano, ¿cuántas veces el Señor a usted y a mí nos ha perdonado de cosas que hemos hecho ya siendo convertidos? Y usted quizá le dice al Señor: dame la última oportunidad, Señor. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Y el Señor le sigue dando de su gracia, porque su gracia no tiene medida. Note que los versos no narran las medidas. Es decir, al no tener medidas, esta fuente de bronce o este mar de bronce, como lo llama Salomón, nos indica que la gracia de Dios a través de Cristo, que nos santifica, no tiene medidas, no tiene límites. Él nos salvó, no importando lo que usted y yo éramos. Él nos aceptó, no importando lo que usted y yo éramos. Es decir, ahora en Cristo usted puede santificarse. No hay medida. Usted puede hacerlo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. No hay medida. No hay límite. ¿Quieres comunión, hermano? Lávate. ¿Quieres comunión? Santifícate. Y número 3, la orden es que se lavaran las manos y los pies. Dice el verso 18. ¿Estamos ahí? Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Verso 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos. ¿Qué, hermanos? Las manos y los pies. Ahora, la orden es que en esta fuente de bronce, una fuente, repito, donde en estos versos no se muestran las medidas, que es bastante grande, la orden era que los ministros se tendrían que lavar las manos y los pies. Pregunta: ¿por qué solo las manos y los pies y no todo, como quería Pedro? Señor, lávame todo, decía. No, nada más los pies. ¿Por qué? Recordemos que el agua tiene que ver con purificación. Tiene que ver con purificación, pero también la Escritura hace mención que el agua tiene que ver con nacer. Es decir, un cristiano, una vez nacido de nuevo, como lo dice el Evangelio de San Juan, cuando el Señor habla con Nicodemo, donde dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si después del nuevo nacimiento, ¿cuántos han tenido el nuevo nacimiento? Nada más se nace una sola vez, hermano. No se nace 2 veces, no se nace 3 veces, no se nace, nada más una vez se nace de nuevo.
Entonces, después de que un cristiano nace de nuevo por la gracia de Dios, ahora solo el cristiano se tiene que estar santificando. Entonces, ¿por qué los ministros solo tendrían que lavarse las manos y los pies y no todo? Respuesta, porque ellos ya habían sido bañados. Acuérdese del tema que vimos anteriormente. Ya habían sido lavados públicamente, que tipifica la limpieza, la humillación que el Señor nos da en el nuevo nacimiento. Dice el verso 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué aquí solo las manos y los pies? Las manos, hermano, tipifican nuestras acciones. Usted ya nació de nuevo, pero usted y yo tenemos acciones por ahí que no glorifican al Señor. Usted y yo ya nacimos de nuevo, pero por ahí los pies tipifican nuestro andar. Por ahí tenemos un andar, hermanos, que el Señor no glorifica. Pablo dice en Colosenses 1:10, andad como es digno. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 dice, levantad manos santas sin ira ni contienda. Con esto vemos que lavarse las manos y los pies tipificaba aquellas cosas de las cuales ahora nosotros nos debemos de limpiarnos, que se nos pegan en nuestro diario vivir. Por lo tanto, este lavatorio simboliza la necesidad de la pureza constante. ¿La qué, hermanos? La necesidad de la pureza constante. Es decir, en nuestro caminar diario hay cosas que se nos pegan. En nuestro caminar diario hay cosas que ensucian nuestra vida cristiana, con nuestras acciones y con nuestro andar. En nuestro caminar diario hay cosas que minan nuestra vida espiritual. Ejemplo, hermanos, en el mundo en que vivimos en un mundo pornográfico. Usted no necesita buscar una página de pornografía que al encender en su teléfono aparezca la pornografía ahí. Usted abre una red social y no falta algo indebido que aparece. Usted abre una red social y no falta algo que puede contaminar su vida espiritual. Vivimos en un mundo, como dice Proverbios, donde la mujer extraña te acecha. Este mundo que vivimos en un mundo donde se nos pegan con facilidad las impurezas. Por lo tanto, este lavatorio, al no tener medidas, habla, repito, de la gracia santificadora del Señor, que no tiene medidas y a donde nosotros tendremos que acudir por medio de los medios de gracia que Él nos ha dado. Mire lo que le voy a decir, hermano. Usted y yo jamás podemos decir, yo ya estoy lo suficiente santo el día de hoy como para que mañana no me santifique. Jamás, hermano. Jamás. Yo ya llegué a la cima de la santidad. Jamás. Jamás, hermano. Pregunta, ¿qué pasa cuando un cristiano no se santifica en una semana? ¿Qué pasa? Pastor, escucho predicaciones de hermanos, está bien, pero no es suficiente. ¿Qué pasa cuando un cristiano no se santifica en una semana? Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted y yo tenemos que ser sinceros. ¿Qué nos pasa cuando una semana no nos santificamos? ¿Sabe qué le pasa? Usted se enfría. Y empezamos a accionar. Y empezamos a andar. Y empezamos a conducirnos. Y empezamos, hermano, a hacer cosas que al Señor no le agradan. ¿Qué pasa cuando un cristiano no se santifica en una semana? Cuando no ora, cuando no lee la Biblia. Si ese cristiano no se santifica, se le van a pegar malas impurezas, más de las que ya trae.
Y es por eso que este lavatorio tiene que ver con una constancia santificación. Les quiero pedir que los que tengan los teléfonos prendidos los apaguen o algo, por favor. Sí, por favor, hermanos. Por favor. Amén. O póngalo en silencio, en vibrador. Amén. ¿Estamos bien, hermano? Así que, queremos comunión, hermanos, lávate. Queremos comunión, oremos. Queremos comunión, ayunemos. Queremos comunión, leamos la palabra. ¿Por qué? Porque con facilidad nos ensuciamos. Con facilidad se nos pegan cosas. Con facilidad. Con facilidad. Amén. Ejemplo. Los jóvenes, con facilidad, se le pega la música del mundo. Con facilidad. Con facilidad. Y no solamente a los jóvenes, los adultos también. Nada más que como somos un poquito más hipócritas, lo escondemos. Y es más fácil señalarlos que decirlos también. ¿Por qué se lo digo, hermano? Mire, yo conocí a un presbítero que supervisaba Idaho, Utah y creo que el estado de Nevada, escuchando a Vicente Fernández. Hermano, lo del mundo es tan fácil que se nos pegue. Y más cuando no nos santificamos. Entonces, ¿qué es, hermano, lo que ellos se iban a enfrentar? Primero, un lavatorio grande, que tiene que ver la constancia, santificación de nuestras acciones y de cómo andamos. Amén. Número 2, el aceite de la unción del verso 22 al verso 33. ¿Lo tiene? Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Harás de ellos aceite del santuario, harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese un ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Bueno, una vez que el Señor, hermano, manda hacer la fuente de bronce, que tiene que ver con que Dios nos da el acceso a que constantemente nos limpiemos, en este caso los sacerdotes y a nosotros también como iglesia con los medios de gracia. Ahora en estos versos vemos el aceite de la unción. Y es interesante, hermano, que cuando el Señor manda hacer el aceite de la santa unción, lo manda hacer con 5 especies o 5 elementos, como le queramos llamar. Número 1, la mirra. Número 2, la canela. Número 3, el cálamo aromático. Número 4, la casia, que era una corteza de un árbol. Y número 5, aceite de olivas, que al mezclar estos ingredientes tendrían que tener un olor fragante. En sí cada especie tenía un cierto olor,
pero al mezclarlos daba otro olor fragante. Son 5, dice el verso 23, tomarás especies fines de mirra. Ahí está el primero, en el verso 23. Excelente 500 ciclos de él, canela aromática. Este es el segundo. La mitad, esto es 250. De cálamo aromático, este es el tercero, 250, verso 24. De casia, 500, este es el cuarto, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, un hin, este es el quinto. Son 5 especies. Ahora, es interesante, hermano, que estos componentes tienen algunas cosas que a nosotros nos dan una gran enseñanza. Por ejemplo, número 1, la mirra. La mirra es un ungüento, era un ungüento, un líquido embalsamador que se usaba como un purificador también. La mirra es un ungüento que cuando uno se lo pone en la piel causa dolor, pero a la vez limpia, purifica. Cuando Esther fue elegida para estar en presencia del rey, antes de ser llevada delante del rey, tenía que ser limpiada con mirra por 6 meses. 6 meses, es decir, esta nueva esposa, lo primero que se le tendrían que quitar por medio de la mirra eran las impurezas, eran las manchas, y así es la iglesia, hermano. La iglesia, antes de ser tomada, antes de que venga el esposo, se le tienen que quitar las impurezas, la mancha, y estar lista para la venida del Señor. Por lo tanto, la mirra tipifica dolor, prueba, sufrimiento. La segunda especie es la canela aromática. La canela es una especie que huele bien. ¿Quién no conoce la canela? ¿Verdad? La canela aromática aparece en Éxodo 30:23, lo que leímos, Proverbios 7:17, Cantares 4:14, Apocalipsis 18:13, hablando de que la canela expresa un olor fragante. Ahora, cuando nosotros vemos esta especie, particularmente la canela, hermano, es muy raro que uno la vea torcida. Particularmente está recta. Casi siempre cuando uno compra canela la especie está recta. Regularmente esta especie, hermano, cuando se corta está recta. Si algunos eruditos relacionan esa especie con la vida recta que debe de tener un ministro, y la vida recta de un ministro, de un cristiano, huele bien, hermano. Cuando usted trata con un cristiano recto, justo, usted quiere hacer más tratos con él, huele bien. Pero cuando usted trata con un cristiano abusador, transero, usted ya no quiere hacer tratos con él. ¿Qué significa esto? La vida recta de alguien. Número 3, la otra especie es el cálamo, o que lo llaman la caña dulce también. Dice la cuarta parte del verso 23, de cálamo aromático 250, así dice el verso. Es decir, también es interesante, hermano, que el cálamo es una caña que cuando se seca y se pulveriza desprende olor aromático y es muy fino. Por esto vemos que aunque muchos sacrificios en la Biblia de parte de personajes que fueron dedicados a servir al Señor, no hay mejor sacrificio aromático aceptable en la historia de la humanidad que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando nosotros morimos a nuestro yo y vivimos para Cristo, desprendemos también nosotros, hermanos, un olor grato, un olor aromático. El cálamo en la antigüedad también lo usaban como un pincel. El cálamo también se traduce como caña o canon. No sé si ha escuchado esa palabra, como el canon bíblico, canon. Ejemplo, Jeremías 6:20 nombra el cálamo. Isaías 43:24 dice, también lo nombra diciendo, no compraste para mí caña aromática, hablando de él. Por dinero no me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Sí, con esto vemos que esta especie tipifica
la palabra, y la palabra es Cristo, tipifica un sacrificio con olor fragante. Cristo fue el sacrificio perfecto, un olor fragante, pero también tipifica que esa palabra, hermano, a nosotros nos mide. Y yo le quiero preguntar algo en esta tarde. Primeramente yo y también usted. Que la palabra nos mida a nosotros. ¿Cómo estamos delante del Señor entonces? Número 4. La otra especie es la acacia. La acacia era extraída de la corteza de un árbol. La acacia era una especie que a menudo se usaba para la limpieza interna, como algo que purificaba por dentro. Por lo tanto, al ser parte del aceite de la unción, este tendría que simbolizar la limpieza del corazón. Hermano, ¿cómo estamos en nuestro corazón? Y número 5, las olivas. Que sabemos, el aceite de olivas, que como todos sabemos, tipifica al Espíritu Santo. Ahora, mire bien, la orden es que al mezclarlos, porque se tienen que mezclar, estas especies y juntarlas, hacerla una, se debería de ungir los utensilios del tabernáculo, que son tipología de Cristo, pero también se tendrían que ungir los ministros del cual así también tendrían que ser su vida. Mira, prueba, dolor, sufrimiento. Cristo pasó sufrimientos. Un cristiano no está exento. Canela aromática, una especie recta, sin curvaturas, rectitud. Cristo fue justo y recto. Un cristiano debe de ser recto. El cálamo, una especie que cuando muere y se pulveriza desprende olor fragante. El sacrificio de Cristo fue el mejor y el único olor fragante. Los cristianos, para hacer olor fragante, debemos de morir a nuestro yo. La acacia, una especie que se usaba para limpiar internamente. Cristo es la palabra que limpia. Un ministro se debe de limpiar con la palabra. Hasta lo más sucio que pueda ver en su corazón. Un cristiano se debe de limpiar con la palabra hasta lo más sucio que haya escondido en su corazón. Si el aceite de olivas, que tipifica al Espíritu Santo, hermano, ¿qué hay en tu corazón? Joven, ¿qué hay en tu corazón? Hermana, ¿qué hay en tu corazón? La palabra. La palabra nos tiene que limpiar. No el consejo del vecino. La palabra nos tiene que limpiar. Por eso es importante. Usted escucha predicadores, gloria a Dios, pero nada va a sustituir esto. La palabra. Al juntarlo tenían que ungir los utensilios. Así fue Cristo. Al juntarlo tenían que ungir a los ministros. Dice el verso 26, cuando él ungirá el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ya sabemos lo que representa el arca del testimonio. La mesa de todos los utensilios, el candelero de oro. Cristo es la luz, ya sabemos. Somos llamados nosotros también a hacer luz. Y con todos sus utensilios, el altar del incienso, verso 28. El altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Verso 29, así los consagrarás. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocara en ellos será santificado. Y verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que todos los utensilios iban a ser ungidos que tipifican a Cristo. Pero también los sacerdotes que tipifican todos aquellos que ahora han nacido de nuevo. Todos aquellos que ahora entran en la presencia de Dios por medio de Cristo. Por eso ahora nosotros no, que unge la almohada. Nosotros no ungimos almohadas, que unge la almohada, que unge los zapatos, que unge el carro, que unge no sé qué. Y que no.
Se ungían los utensilios porque tipificaban la vida de Cristo. Se ungían los sacerdotes porque así tendría que ser su vida. Mira, pruebas, canela, rectitud, cálamo, morir el yo, ser olor fragante, casia, la palabra que nos limpia internamente, aceite de olivas, la llenura del Espíritu Santo. La palabra nos ha limpiado, hermanos, internamente. Internamente, lo que hay en el corazón. Y número 3, el incienso. Verso 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, istacte y una aromática, y galvano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Será cosa santísima. Con este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que quisiere otro, como este, para olerlo, será cortado entre su pueblo. Para concluir, hermanos, nosotros sabemos que el incienso tipifica la oración. Amén. Pregunta: ¿cuándo tu oración es aromática? ¿Cuándo tu oración es agradable? Cuando una oración se vuelve bíblica. Amén. Cuando rogamos, cuando nos humillamos. Mas sin embargo, podemos rogar y aún así esa oración pueda tener estorbos. Usted puede rogar y esa oración aún pueda tener estorbos, como dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Por lo tanto, hermano, si nos santificamos continuamente como la fuente de bronce, si le damos gloria a Dios en medio de la prueba, como la mirra, que son pruebas, si perdonamos de corazón, como la acacia, que sana, si buscamos la rectitud, como la canela, cuando usted ore, ¿se da cuenta? Porque rogamos, pero ¿qué hay? ¿Cómo puedes tú orar? ¿Qué dice el cura, hermano? Enojado con tu hermano. Hermano, ¿cómo está nuestro corazón? Podemos orar mucho, gloria a Dios, pero hay que pedirle al Señor que nos sane, que podamos perdonar, porque si no nuestras oraciones van a ser estorbadas. Amén. Podemos rogar, pero si nuestra vida no es recta, esa oración es estorbada. Podemos rogar, pero si no morimos al yo, esa oración puede ser estorbada. Podemos rogar, pero si no nos santificamos continuamente de nuestras acciones y cómo nos conducimos, esas oraciones pueden ser estorbadas.